En la entrega anterior del jueves pasado hablaba de los beneficios del pecado y cosas a resaltar en esto como un resumen que nos ayuda a valorar la dimensión del amor de Dios, su santidad y su justicia contra nuestra pecaminosidad y nuestra indiferencia contra su grande amor con que Él nos amó. Como decía el apóstol San Juan, que nosotros le amamos sin haberle visto, pero también nos dice que si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos, ¿cómo amaremos a Dios, a quien no hemos visto? En esta ocasión quisiera hablar de el perdón. Acuérdense que estamos en la serie de crecimiento y desarrollo y me he detenido bastante en lo que es el pecado porque es el enemigo que estaremos enfrentando a lo largo de nuestros días hasta que el Señor nos llame. Y este es un buen ejercicio para crecer fortalecidos en nuestro amor al Señor, en nuestra entrega hacia Él. Y debe de existir de parte nuestra una actitud, una disposición al cambio para no seguir cometiendo los mismos errores, los mismos pecados vez tras vez. En una ocasión el apóstol Pedro se acercó al Señor y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro había entendido parcialmente lo que era el perdón y posiblemente él consideraba que 7 veces era un número adecuado para perdonar a aquel que nos ofendiera. Y el Señor le dijo: no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Debe de existir una disposición de parte del cristiano a perdonar a los demás y entender que la persona es proclive a las ofensas hacia su semejante y que vez tras vez estará cometiendo a veces la misma ofensa contra la misma persona. Y esto da pie a que el Señor Jesucristo les cuente una parábola. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto es como cuando uno le debe al banco y el banco dice: bien, vamos a hacer cuentas y ver cuál es la deuda que tú tienes conmigo. Y dice que comenzando a hacer cuentas, este rey le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y un talento equivalía a 34 kilogramos. Y en el Nuevo Testamento a 6,000 dracmas. Y un dracma en tiempo del Señor correspondía a un denario. Y los
romanos fijaron oficialmente su valor en 3/4 partes de un denario. Y un denario era el salario de un día. Por lo cual, un talento sería el equivalente a 6,000 días de salario mínimo. Y si nosotros reducimos los 6,000 dracmas a años, encontraremos que un talento de plata es el equivalente de 17 años de vida. Y le debía al Señor, ¿cuánto? Le debía 10,000 talentos, lo cual equivaldría más o menos a 170,000 años de salario mínimo. ¿No es eso exorbitante? Obviamente la deuda era imposible de ser pagada. Y como era imposible de ser pagada, su señor ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y si ustedes se fijan, la deuda se paga con la vida, porque su señor ordenó venderle. Su señor, es importante que veamos esto, que su señor. Dios es nuestro Señor y la deuda que tenemos con Él es imposible de ser cancelada. Y no solo afecta la vida del que debe, sino que también afecta la vida de su mujer, afecta la vida de sus hijos y afecta absolutamente todo lo que uno tiene para que la deuda pueda ser pagada. Lo cual significa que la deuda de pecado que nosotros tenemos con el Señor no hay con qué pagarla en esta vida ni en la otra. Ante la imposibilidad de cancelar la deuda, el siervo deudor a su señor se postró, como muchos de nosotros, pidiendo misericordia. Y el Señor contrasta. El Señor tuvo compasión de él. Había una promesa de pagar la deuda y se pedía paciencia. Obviamente su señor sabía que su siervo no podía pagarle la deuda. Sin embargo, el Señor le condonó la deuda. Y establece un contraste el Señor, dice, pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. No hay comparación entre la deuda del siervo con su señor y la deuda del siervo con su congénere. Era el salario de 100 días, salario mínimo de 100 días, y tenía una deuda de un salario de 170,000 años. ¿Ven ustedes la diferencia entre lo que es la deuda que yo tengo con Dios por la ofensa que yo cometo contra Él y la deuda que cualquiera de nuestros prójimos, por muy grande que ésta sea contra nosotros, absolutamente no tiene ninguna comparación? Dios es misericordioso y Él es movido a misericordia cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado.
Posiblemente esa fue la actitud del siervo que le debía al Señor 10,000 talentos. Pero cuando se encuentra con su prójimo, no tiene a consideración la deuda que le había sido perdonada, y en cambio agrede a su prójimo, quien le debía 100 denarios. La situación era la misma. El consiervo le dice postrándose a sus pies. Esto significa humillado. Esto significa dame oportunidad. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, exactamente como él le dijo a su Señor. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Luego dice el Señor Jesucristo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Y aquí viene el ajuste de cuentas. Versículo 32. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y noten ustedes que Dios había condonado la deuda porque no había ninguna manera de que éste le pagara a su Señor. Y le pregunta el Señor, y nos pregunta el Señor, ¿no debían ustedes también haber tenido misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Toda ofensa, todo pecado contra nosotros es una oportunidad de crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor. El Señor pregunta, ¿no debías también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La ofensa contra Dios no tiene absolutamente ningún precio humano con el cual pueda ser pagada. El apóstol Pedro dijo que nosotros no habíamos sido comprados con oro, con plata o con piedras preciosas, porque es tan alto el valor de nuestra alma, de nuestro ser, que no hay dinero, no hay riqueza sobre la faz de la tierra que pueda ser pagada. La reacción de su Señor es enojado, le entregó a los verdugos, esto significa sufrimiento, hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, no hay esperanza de pago porque no podemos pagarle a Dios el precio de nuestro pecado. El Señor concluye, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos pone en perspectiva de la dimensión de nuestro pecado contra ti. No hay nada absolutamente sobre la faz de la tierra con lo cual nosotros podemos pagar tal acto de misericordia, de compasión y de amor por nosotros. Enséñanos, Señor, a la luz del perdón que hemos recibido nosotros, considerar cualquier ofensa
que mi prójimo, que mi consiervo haya hecho contra mí. Oramos porque tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de perdonar como tú nos has perdonado a nosotros. Gracias por tanto amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.